Estaba acostada en la cama, mis ojos clavados en el techo, buscando respuestas en las sombras que la tenue luz de la lámpara proyectaba. Mi cuerpo aún vibraba, un zumbido suave que recorría mi piel como un eco de lo que acababa de suceder. Nathan estaba a mi lado. Su respiración se ralentizaba. Su pecho subía y bajaba con una calma que me resultaba casi irritante. Su piel cálida rozaba la mía y el calor que emanaba de él era palpable, pero no alcanzaba a llenar el vacío que sentía. Él estaba relajado, suelto, con esa satisfacción que dibujaba una sonrisa perezosa en sus labios mientras sus ojos se cerraban lentamente. Pensaba que me había dado todo lo que necesitaba, que había apagado el fuego que ardía dentro de mí. Pero estaba tan equivocado. Mis dedos se movieron por instinto, trazando un camino lento por su pecho, sintiendo cómo sus músculos se tensaban bajo mi toque. Había algo vivo ahí, una energía que no se había apagado, como si su cuerpo supiera que esto no había terminado. Su piel era suave pero firme, y el latido de su corazón bajo mis yemas era un recordatorio de la intensidad que acabábamos de compartir. Lo miré, y ahí estaba esa sonrisa suya, perezosa, casi burlona, como si estuviera jugando conmigo sin decir una palabra. Me encantaba y me frustraba al mismo tiempo. Me incliné hacia él, mi cabello rozando su hombro, y mis labios encontraron el borde de su oído. «Creo que deberías escribirles a tus amigos», susurré, mi voz baja, cargada de una intención que no podía ocultar. Por medio segundo, su cuerpo se tensó. Fue un movimiento sutil, apenas perceptible, pero lo sentí. Luego sus ojos se abrieron un poco más y una chispa de diversión brilló en ellos, como si acabara de captar algo inesperado. Una risa suave escapó de su garganta, un sonido profundo que reverberó en el aire cálido de la habitación. «¿En serio?» «Swing», dijo, su voz ronca, todavía teñida de esa satisfacción que yo no compartía. No respondí con palabras. Solo lo miré, dejando que mis ojos hablaran por mí, que le dijeran lo que mi cuerpo gritaba en silencio. Él sacudió la cabeza ligeramente, como si no pudiera creerlo, y luego alcanzó su teléfono en la mesita de noche. Sus dedos se movieron rápido sobre la pantalla. Tap, tap, tap. Un mensaje enviado. Lo dejó caer de nuevo, girándose hacia mí con esa sonrisa que ahora era más afilada, más peligrosa. «¿Qué estás tramando?», Zrenia preguntó, pero no esperó mi respuesta. Sabía que no hacía falta. Me estiré a su lado, mi cuerpo todavía caliente, mi respiración aún un poco irregular. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de nuestras respiraciones y el leve crujir de las sábanas bajo nosotros. El aire olía a él, a mí, a lo que habíamos hecho, pero también había una promesa flotando en ese espacio, algo que aún no había llegado. Mi mente estaba acelerada, imaginando lo que vendría, lo que había puesto en marcha con esas simples palabras. No estaba satisfecha. Lo que Nathan me había dado era bueno, increíble incluso, pero no era todo. Había un vacío dentro de mí, un hambre que no se saciaba con caricias suaves o besos profundos. Quería más, necesitaba más. Cerré los ojos por un momento, dejando que el zumbido en mi piel se asentara, pero no desaparecía. Era como si mi cuerpo supiera que esto era solo el comienzo, que lo que venía después sería diferente, más grande, más intenso. Nathan se movió a mi lado, su mano rozando mi muslo con una caricia perezosa, como si estuviera reclamando una victoria que no había ganado del todo. «¿Qué pasa por esa cabeza tuya?», murmuró, su voz baja y cargada de curiosidad. No respondí de inmediato. En cambio, dejé que mis dedos jugaran con los bordes de la sábana, trazando líneas invisibles mientras mi mente se perdía en lo que estaba por venir. El calor de su cuerpo contra el mío era reconfortante, pero también era un recordatorio de lo que faltaba. Había una chispa en mí que no se apagaba, un fuego que seguía ardiendo bajo la superficie, esperando ser alimentado. Miré el teléfono en la mesita de noche, imaginando las palabras que había enviado, las respuestas que podrían estar llegando. Mi corazón latía un poco más rápido, no de nervios, sino de anticipación. Nathan me observaba, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de diversión y algo más profundo, algo que me decía que él también sentía esa electricidad en el aire. «Vas a sorprenderme, ¿verdad?», Log,
y esta vez su tono era más serio, como si realmente quisiera saber. Sonreí, una curva leve en mis labios, pero no dije nada. No había palabras que pudieran explicar lo que sentía, lo que quería. Solo sabía que esto no había terminado, que lo que habíamos compartido era solo el preludio de algo mucho más grande. Me giré hacia él, apoyando mi barbilla en su pecho, y dejé que mis dedos subieran por su cuello, deteniéndose justo debajo de su mandíbula. «Solo espera», susurré, y en ese momento supe que él también lo sentía. El comienzo de algo que nos iba a consumir a los dos. El teléfono de Nathan descansaba en la mesita de noche, su pantalla oscura pero cargada de promesas. El mensaje ya estaba enviado, y ahora el silencio de la habitación se sentía más pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Me estiré junto a él, mi cuerpo aún cálido, mi piel todavía sensible al roce de las sábanas. Nathan me miró, esa sonrisa suya todavía jugando en sus labios, pero había algo nuevo en sus ojos, curiosidad, tal vez incluso un toque de intriga. «¿Qué viene ahora?», Component Placement murmuró, su voz baja, casi un desafío. No respondí de inmediato. En cambio, dejé que mi mirada se perdiera en el techo otra vez, dejando que mi mente se llenara de lo que había visto la noche anterior, de lo que había encendido este deseo insaciable dentro de mí. No había planeado llegar tan lejos. Todo empezó como una búsqueda inocente, un intento de encontrar algo que me sacara de la rutina, que me empujara más allá de lo que Nathan y yo compartíamos. Él era bueno, más que bueno, pero sus caricias, sus besos, todo tenía un límite que mi cuerpo se negaba a aceptar. Quería algo más áspero, más real, algo que me rompiera y me reconstruyera al mismo tiempo. La noche anterior, mientras él dormía, había tomado mi teléfono, mis dedos deslizándose por la pantalla sin rumbo fijo. Las escenas que solía ver eran lentas, coreografiadas, demasiado suaves para lo que necesitaba. Estaba a punto de rendirme cuando lo encontré. Un video que cambió todo. Era ella, una mujer rodeada por 5 hombres. No había delicadeza en sus movimientos, solo una urgencia cruda que me robó el aliento. Sus manos la agarraban con fuerza, sus cuerpos la presionaban desde todos lados, reclamándola sin pausas ni dudas. Ella temblaba, jadeaba, se deshacía bajo ellos, y cada sonido que escapaba de su boca era como un eco de lo que yo quería sentir. Un calor intenso me atravesó, subiendo desde mi estómago hasta mi pecho, haciendo que mi respiración se acelerara. Hice clic sin pensarlo, y cuando el video comenzó, me perdí por completo. Sus cuerpos se movían con una sincronía brutal, llenándola, llevándola al borde una y otra vez hasta que se rompía en pedazos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, mis muslos apretándose, mi piel ardiendo mientras las imágenes llenaban mi cabeza. Cuando ella alcanzó el clímax, cuando su cuerpo tembló y colapsó bajo ellos, algo dentro de mí se quebró también. Fue rápido, violento, una ola de placer que me arrastró hasta que mi visión se nubló y mi aliento se detuvo. Pero cuando todo terminó, cuando la pantalla se apagó, el fuego seguía ahí, quemándome desde adentro. No era suficiente. Quería más que una fantasía en mi teléfono. Quería sentirlo en mi piel, en mi sangre, en cada rincón de mi ser. Me quedé despierta esa noche, mi cuerpo inquieto, mi mente dando vueltas mientras Nathan dormía plácidamente a mi lado. Ahora, con él mirándome, su mano todavía descansando en mi muslo, supe que este era el momento. El mensaje que había enviado no era solo un impulso, era un puente hacia lo que realmente quería. «¿Qué estás pensando?», Zrenia preguntó de nuevo, su voz más suave esta vez, como si intentara descifrarme. Sonreí, apenas un movimiento de mis labios, y me giré hacia él. «Algo que vi», dije simplemente, dejando que las palabras colgaran en el aire. Sus ojos se oscurecieron, la diversión mezclándose con algo más profundo. «¿Y qué fue?», Zrenia insistió, su mano apretando mi muslo con una presión que me hizo estremecer. No respondí con detalles. En cambio, dejé que mi mano subiera por su pecho otra vez, deteniéndome en su cuello. «Algo que quiero sentir», susurré, mi voz temblando ligeramente con la anticipación. Él rió, un sonido bajo y peligroso, y se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi oído. «Entonces supongo que pronto lo descubriremos», dijo, y su tono era una promesa. El fuego dentro de mí creció,
alimentado por sus palabras, por la espera, por la certeza de que lo que venía iba a ser más grande de lo que jamás había imaginado. Solo tenía que esperar un poco más. El hielo en mi vaso se había derretido por completo, dejando un charco frío que reflejaba las luces del bar. Estaba sentada ahí, sola, mi cuerpo presente pero mi mente todavía atrapada en la habitación con Nathan, en el mensaje que había enviado, en la espera que me consumía. Tomé un sorbo de mi bebida, el líquido helado deslizándose por mi garganta, pero no calmaba el calor que seguía ardiendo bajo mi piel. El murmullo de las conversaciones a mi alrededor era distante, insignificante, hasta que algo cambió. Mis ojos se alzaron y los vi. Eran 4 hombres, sentados en una mesa al otro lado del bar. Parecían relajados, sus movimientos casuales mientras sostenían sus bebidas y charlaban entre sí. Uno de ellos era Nathan, sus tatuajes asomando por las mangas de su camisa, su postura confiada incluso en reposo. Otro tenía una sonrisa que gritaba control, sus ojos oscuros recorriendo el lugar con una calma divertida. No quería escuchar, pero sus voces llegaron hasta mí, cortando el ruido del bar como si estuvieran hablando solo para mí. La mayoría dice que quiere algo salvaje, dijo uno, su tono despreocupado pero cargado de verdad. Pero cuando es real, dudan. No las culpo, respondió otro. No saben lo que realmente quieren hasta que se lo muestras. Sus palabras encendieron algo en mí, un calor que se enroscó en mi estómago y subió por mi pecho. No estaban hablando de mí, pero sentía como si lo hicieran. Mis dedos se apretaron alrededor de mi vaso y tomé otro sorbo lento, dejando que mi movimiento hablara por mí. Nathan me vio primero. Su mirada se cruzó con la mía, sostenida por un instante que pareció eterno, y la esquina de su boca se curvó en una sonrisa peligrosa. No aparté los ojos. Él se levantó, estirándose ligeramente mientras tomaba su bebida, sus movimientos casuales pero cargados de intención. Cruzó el corto espacio hasta la barra y se apoyó a mi lado, su presencia llenando el aire a mi alrededor. ¿Escuchaste?, preguntó, su voz suave pero afilada, como una navaja envuelta en terciopelo. Lo miré, corriendo un dedo por el borde de mi vaso, inclinando la cabeza ligeramente. Difícil no hacerlo, respondí, mi tono calmado pero firme. Él sonrió, tomando un sorbo lento de su bebida, sus ojos nunca dejando los míos. ¿Y estás de acuerdo con lo que oíste?, insistió, su mirada oscureciéndose con un brillo de desafío. Lo enfrenté, sin vacilar. Tal vez, dije, dejando que la palabra colgara entre nosotros. Sus ojos se estrecharon ligeramente, la diversión todavía ahí pero mezclada con algo más profundo, algo que me aceleró el pulso. Se giró hacia mí por completo, su cuerpo bloqueando el resto del bar, sus dedos tamborileando ligeramente contra la madera. ¿Qué estás buscando?, Component Placement preguntó, su voz baja, casi un susurro. No respondí con palabras. En cambio, dejé que mi mirada hablara, que le dijera lo que no podía expresar en voz alta. «Vivo arriba», dije simplemente, mi voz cortando el aire como una invitación. Él rió, un sonido bajo y sorprendido, sacudiendo la cabeza como si estuviera impresionado. «No pierdes el tiempo», murmuró, terminando su bebida y dejando el vaso con un golpe seco. «Tú tampoco», respondí, y eso fue todo lo que necesitó. Asintió hacia la puerta. «Guía el camino». Me levanté, mi corazón latiendo con fuerza pero mis pasos firmes. El trayecto hasta el ascensor fue corto, pero cada segundo estaba cargado de tensión. Nathan estaba a mi lado, su calor llenando el espacio reducido, sus movimientos relajados pero deliberados. No hablamos. No hacía falta. Cuando las puertas se cerraron, el silencio entre nosotros era eléctrico, un preludio de lo que estaba por venir. Mi mente giraba, recordando sus palabras, las de sus amigos, la promesa de algo salvaje. Cuando llegamos a mi apartamento, empujé la puerta, pero antes de que pudiera girarme, él estaba ahí, su mano cerrando la puerta detrás de nosotros, atrapándome contra la madera. Su aliento rozó mi nuca y supe que el peligro que había visto en sus ojos estaba a punto de volverse real. La puerta se cerró con un clic detrás de mí y antes de que pudiera dar un paso más, Nathan estaba ahí. Su mano presionó la madera, atrapándome entre su cuerpo y la puerta, su calor envolviéndome como una ola.
Su aliento rozó la parte trasera de mi cuello, lento y deliberado, enviando un escalofrío por mi columna. Me giré y su boca encontró la mía sin dudarlo. El beso fue profundo, exigente, sus labios firmes mientras me reclamaba con una intensidad que me robó el aliento. Mis dedos se aferraron a su camisa, tirando de la tela para acercarlo más. Mi espalda chocando contra la puerta mientras el mundo a mi alrededor se desvanecía. No había suavidad en él ahora. Sus manos se deslizaron por mi cintura, fuertes y seguras, explorando mi cuerpo como si ya le perteneciera. Me levantó sin esfuerzo, mis piernas rodeando su cintura mientras me llevaba hacia la cama. Cada roce de sus dedos, cada presión de su cuerpo contra el mío, encendía algo bajo mi piel, algo crudo y hambriento que había estado esperando este momento. Cuando mi espalda tocó el colchón, dejé escapar un jadeo, mi aliento atrapado mientras él se acomodaba encima de mí, su peso anclándome a las sábanas. Sus manos trazaron mi muslo, empujando la tela a un lado, su boca dejando un rastro caliente por mi cuello, mi clavícula, cada movimiento preciso, intencional. Fue rápido, hambriento. Sus manos agarraron, su cuerpo se movió con una facilidad practicada, y la tensión creció rápido, implacable, llevándome más alto, enrollándome más fuerte. Cuando finalmente cedí, el placer golpeó duro, afilado, desgarrándome como una tormenta repentina. Mi aliento se rompió, mis dedos se clavaron en sus hombros, mi espalda arqueándose mientras mi cuerpo temblaba bajo el suyo. Fue bueno, realmente bueno, pero cuando la euforia se desvaneció, cuando recuperé el aliento, supe que aún había un vacío. Yacía ahí, sintiendo el calor de su piel contra la mía, mi corazón desacelerándose, pero el hambre seguía ahí, persistente, insaciable. Nathan rozó una mano por mi muslo, perezoso, satisfecho, girando su cabeza hacia mí con esa sonrisa suya. ¿Satisfecha?, preguntó, su tono ligero pero con un borde de curiosidad. Lo miré, mis labios entreabiertos, mi pulso todavía inestable. No tuve que decirlo, ambos sabíamos la respuesta. Ni cerca, susurré, mi voz cruda, honesta. Él rió, un sonido bajo que llenó la habitación, y se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi oído otra vez. ¿Qué necesitas? Swing, murmuró, y esta vez no era una burla, era una pregunta real. Mi mano se deslizó por su pecho, deteniéndose en su corazón. Más, dije simplemente, y su sonrisa se amplió. Entonces lo tendrás, respondió, alcanzando su teléfono otra vez. Sus dedos teclearon rápido, un nuevo mensaje enviado, y lo dejó caer con un brillo en los ojos que me hizo estremecer. Minutos después, un golpe en la puerta rompió el silencio. Mi piel aún ardía, mi respiración todavía irregular, pero me levanté antes de pensarlo. Abrí la puerta y 3 hombres entraron, llenando el espacio con una presencia que era imposible ignorar. No dudaron. Manos firmes me rodearon, una en mi cintura, tirándome hacia atrás contra un cuerpo duro, otra inclinando mi barbilla, reclamando mi boca con un beso profundo y lento. Un tercero rozó mi muslo, sus dedos explorando, encendiendo cada rincón de mi piel. Estaba rodeada, guiada, poseída. Uno controlaba mi respiración con besos que robaban mis jadeos, otro me anclaba contra su pecho, asegurándose de que no tuviera escapatoria. El tercero jugaba con mis reacciones, sus manos aprendiendo cada lugar que me hacía temblar. Se movían juntos, sin pausas, sin espacio para pensar, solo para sentir. El placer creció rápido, profundo, implacable, y cuando me rendí, fue violento, devastador, rompiéndome en pedazos mientras mi cuerpo se arqueaba y temblaba entre ellos. No podía parar, no quería parar, y ellos no me dejaron. Cada toque, cada movimiento me llevaba más lejos, más profundo, hasta que no sabía dónde terminaba yo y comenzaban ellos. Colapsé entre ellos, mi cuerpo temblando, completamente agotado, pero por primera vez el vacío estaba agone. Mis pulmones luchaban por aire, mi piel ardía con el eco de sus manos, sus cuerpos, su calor. El aire en la habitación era espeso, cargado con el aroma de sudor y piel, y mi mente estaba en blanco, perdida en las olas que acababan de arrasarme. Nathan estaba a un lado, su voz cortando el silencio con un tono de diversión. ¿Era esto lo que buscabas?, Zrenia preguntó, su sonrisa afilada mientras me observaba. Encontré mi aliento, pero no mi fuerza.
Me estiré, mi piel todavía sensible, un lento y agotado smirk formándose en mis labios. Sí, susurré, mi voz apenas audible. Esto era. Por primera vez, el hambre se había ido. Me sentía completa, entera, como si todas las piezas de mí que habían estado dispersas finalmente encajaran. Los hombres a mi alrededor se movieron, sus respiraciones pesadas pero calmadas, sus manos rozándome con una suavidad que contrastaba con la ferocidad de lo que acabábamos de compartir. Uno de ellos, el que me había sostenido contra su pecho, deslizó sus dedos por mi brazo, un toque ligero que me hizo estremecer. Otro rió bajo, un sonido que vibró en el aire mientras se acomodaba en la cama a mi lado. No había palabras, no hacían falta, lo que había pasado hablaba por sí mismo. Cerré los ojos, dejando que mi cuerpo se hundiera en el colchón, mi pulso desacelerándose poco a poco. Mi piel todavía temblaba en los lugares donde me habían tocado. Un mapa de sensaciones que no olvidaría pronto. Nathan se acercó, su mano rozando mi muslo otra vez. Pero esta vez no había urgencia en su toque, solo una calma satisfecha. ¿Qué ahora? Component Placement preguntó, su voz baja, casi un susurro. Dejé escapar un aliento lento, una sonrisa suave tirando de mis labios. Supongo que veremos, respondí, y por primera vez no estaba buscando. No había nada más que encontrar. Me giré hacia él, apoyando mi cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Los otros estaban cerca, sus presencias todavía llenando la habitación, pero ya no había tensión, solo una paz extraña y hermosa. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi alma estaba llena. Había encontrado lo que quería, lo que necesitaba, y ahora podía descansar en ello. Mis dedos trazaron círculos lentos sobre mi propia piel, todavía sensible, todavía viva, y sonreí para mí misma. Había cruzado un límite que no sabía que existía, y al otro lado estaba esto: plenitud. El silencio se asentó sobre nosotros, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones sincronizándose lentamente. Nathan me miró, sus ojos oscuros brillando con algo que no podía nombrar, pero que sentía como comprensión. ¿Valió la pena? Component Placement preguntó, su tono suave pero curioso. Lo miré, mi sonrisa creciendo un poco más. Cada segundo, respondí, y supe que era verdad. Había arriesgado todo, mi control, mi calma, mi seguridad, y lo que gané fue más de lo que jamás había imaginado. Me estiré en la cama, mi cuerpo relajándose por completo, el calor de la habitación envolviéndome como una manta. No había más preguntas, no había más deseos. Solo estaba yo, completa, satisfecha, rodeada por el eco de lo que había vivido. Nathan rozó mi cabello con sus dedos, un gesto pequeño pero íntimo, y cerré los ojos otra vez. «Descansa», murmuró, y por primera vez en mucho tiempo lo hice. El fuego que me había consumido se había apagado, dejando solo una calma profunda y duradera. Estaba en paz.